Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Qué Bien, gusto Rocío, verlos. Hola Silvia, ¿cómo bien, bien, hola, estás? hola. Bien, gracias. Voy ¿Todo de bien el regreso aquí. auto? Sí, es que tuve que ir al DF, pero ya voy de regreso. Ok, ok, Estoy pues aquí. te acompañamos en el camino entonces. Ah, muy bien, gracias. Al Gracias. contrario, ve con cuidado. Aquí vamos, nos Sí, vas oyendo entonces. sí, muchas gracias. Qué bueno, Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bien, bien. Qué bueno, ¿todo bien? Bien, aquí todavía en el trabajo, pero bien. Todo bien el trabajo. Bien. Bueno, pues sí, porque estamos empezando tempranón, ¿verdad? Pero es que si no, ya entre que los agarre el tráfico a que los agarre el sueño, pues mejor que los agarre el tráfico. Bueno, pues un gusto verlos a todos. Tania, Leonor, Marquito, ¿cómo estás? Supongo que extrañando a la familia, hoy nos agarró la tormenta y se quedó mamá de un lado del río y tus pequeñas del otro lado del río. Fue todo un tema, ya te platicará Ángeles, de cómo se tuvieron que cruzar el río para poder ir por ellas. Bueno, pues creo que ya están en casita y todo en orden. Espero que ya te hayan dado el reporte. Sí, sí, ya estuve platicando con ella, sí, sí me platicó que estuvo muy divertido. Sí, Este, pero bueno, es parte de la parte de experiencia. vivir en el pueblo, eso de Eh, que vas llegando de tu a tu casa o vas saliendo de tu casa y de repente el río está desbordado y no puedes pasar. Aquí el tema es que ella venía de la escuela para padres y las pequeñas estaban en el salón de la casa comunitaria, entonces quedaron una de un lado y otras del otro, pero bueno, parece que todo bien. Se paró bien, ¿no? Se paró bien. Bueno, pues qué bueno, chicos, vamos a empezar, si les parece bien. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran compartir antes de empezar la lectura de hoy para que no se nos haga muy tarde. La idea es que estas sesiones no duren más de una hora para que no sea cansado y bueno, pues que sea de participación grupal. La sesión pasada estuvo muy linda. Avanzamos poco en la lectura. Vamos a ir haciendo estas correcciones de cuánto leer y cuánto compartir, pero bueno, estuvo muy interesante y además pues todo lo que se compartió muy, muy lindo y muy adecuado, muy apropiado. No sé si a alguien le haya quedado algo por ahí en el tintero. Eh, Todavía estamos poquitos, supongo que se irán integrando poco a poco como normalmente sucede. Entonces, si les parece, vamos a empezar. Nadie tiene nada que opinar hasta aquí. 5, 4, 3, 2, no. Ok, pues entonces si les parece vamos a empezar con nuestra lectura de hoy. Nos habíamos quedado al final de el primer capítulo de Eva y Adán, pero se quedaron por ahí pendientes. Gracias, Tania, por la respuesta. Todo bien. Se quedaron pendientes por ahí algunas, los puntos para reflexionar. Entonces, si les parece bien, lo vamos leyendo. ¿Alguien tiene ganas de leer y los demás escuchamos? Yo apoyo si quieres, Chivo. Tú, Marco, excelente, Ajá. muchas gracias. ¿Quieres empezar? O sea, ¿ya tienes la página de puntos para reflexionar del primer capítulo? Sí, estoy en la página 27, creo que es este. Súper, súper. Vale, pues entonces adelante. Nada más una pregunta. Puse un poquito de música de fondo. ¿La están escuchando? ¿No les incomoda? ¿Está bien para todos? Para mí está bien. Ok, pero sí la estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, sí, la escucho. Bueno, Vale.
Vale, muy bien. Pues ya ahí sí el volumen regúlenlo en su computadora. Yo lo tengo en lo más bajito de la mía para que ustedes le suban o le bajen a su gusto, ¿ok? Entonces, bueno, Marco, adelante. Muchas gracias. Ujú. Puntos para reflexionar. La mente es un campo fértil para los conceptos, las ideas y las opiniones. Si alguien nos dice una mentira y nos la creemos, esa mentira echa raíces en nuestra mente y crece hasta hacerse grande y fuerte como un árbol. Una pequeña mentira puede ser muy contagiosa, desparramando sus semillas de una persona a otra cuando la compartimos con ellas. El conocimiento entra en nuestra mente y reproduce una estructura dentro de nuestra cabeza, que es todo lo que conocemos. Con todo ese conocimiento en nuestra cabeza, solo percibimos lo que creemos, solo percibimos nuestro propio conocimiento. ¿Y qué es lo que conocemos? Principalmente mentiras. Una vez que el árbol del conocimiento está vivo en nuestra mente, oímos al ángel caído hablar muy alto. Esa voz no cesa de juzgar, nos dice lo que está bien y lo que está mal, lo que es bello y lo que es feo. El cuentista nace en nuestra cabeza y sobrevive en ella porque lo alimentamos con nuestra fe. El cielo existe cuando nuestros ojos espirituales están abiertos, cuando percibimos el mundo a través de los ojos de la verdad. Una vez que las mentiras captan nuestra atención, nuestros ojos espirituales están cerrados, caemos del sueño del cielo y empezamos a vivir el sueño del infierno. El cielo nos pertenece porque somos los hijos del cielo. La voz en nuestra cabeza no nos pertenece. Cuando nacemos, no tenemos esa voz. El pensamiento llega después de que aprendemos, en primer lugar, el lenguaje, después distintos puntos de vista y más tarde todos los juicios y las mentiras. La voz del conocimiento surge a medida que acumulamos conocimiento. Antes de comer las mentiras que llegan con el conocimiento, vivimos en la verdad. Solo decimos la verdad. Vivimos en el amor y no tenemos miedo. Una vez que tenemos el conocimiento, nos juzgamos a nosotros, a- sí, una vez que tenemos el conocimiento, nos juzgamos a nosotros mismos y ya no nos sentimos lo bastante buenos. Sentimos culpa, vergüenza y la necesidad de ser castigados. Empezamos a soñar mentiras y nos separamos de Dios. En el momento en que nos separamos de Dios, empezamos a buscarlo. Empezamos a buscar el amor que creemos que no tenemos. Los seres humanos buscamos continuamente la justicia, la belleza, la verdad, lo que éramos antes de creer en las mentiras. Buscamos nuestro yo auténtico. Gracias, Marco. Pues sí, Ahora, chicos, este fue como la síntesis del primer capítulo donde, bueno, pues entramos de lleno a esta forma de plantear cómo es que se va llenando toda nuestra base de datos, vamos a llamarle así, alimentando nuestra mente, creando nuestros contenidos mentales. Y con esos contenidos mentales atravesamos o transcurren nuestra vida. Esos contenidos mentales que podemos escuchar como ese diálogo interno, el cuentista, la narrativa, esa vocecita en nuestra cabeza que nos dice, nos propone, nos alerta, nos lleva a juzgar, a calificar, a pues a veces a descalificar y nosotros vamos manteniendo esta relación con ese mundo interno sin cuestionar nada, creyendo todo lo que va apareciendo en nuestra pantalla mental, confiando en que lo que nuestros sentidos nos dicen y lo que nuestra mente nos aporta es la realidad y no nos damos cuenta que simplemente estamos reproduciendo y reproduciendo, a veces en bucles,
toda una historia que no necesariamente está basada en la verdad. Historia que fue, pues fue entregada o fue creada por todas las personas que nos hicieron el favor de entregarnos sus propias historias, sus propios cuentos, y que nosotros integramos. Y así empezamos a vivir una vida en la que vamos repitiendo lo mismo que nos repitieron a nosotros, expandiendo la mentira, expandiendo la distorsión, expandiendo la malinterpretación de las cosas y creando al mismo tiempo una realidad cada vez más distorsionada, más alejada de la verdad que somos, que es amor y perfección. Entonces, desde este capítulo, Miguel Ruiz nos deja así como, wow, o sea, nos mueve el tapete un montón cuando nos hace este planteamiento y nos propone que empecemos a cuestionar nuestros contenidos mentales. Vamos a seguir entonces, si les parece bien. Eh, ¿Alguien más quiere continuar con el capítulo de una visita a mi abuelo? ¿Alguien se le antoja leer? ¿Nadie? Vale, voy a seguir yo entonces un ratito. Marco, si tienes ganas de seguir leyendo un poquito más o si alguien se anima, la idea es que podamos ir dándole un ritmo diferente a la lectura y haciendo ciertas pausas para aterrizar como más concretamente. Pero en este capítulo, la verdad es que Miguel Ruiz nos cuenta experiencias que tuvo. Entonces, vamos a tratar de no pausar mucho, vamos a leer toda la experiencia con la visita al abuelo para que al final podamos atender a las conclusiones a las que llega y ahí sí hacemos una pausa para aterrizar. ¿Les parece? Entonces vamos con el segundo capítulo, que es una visita a mi abuelo, descubrir una sencilla verdad. Me considero afortunado porque crecí aprendiendo una tradición antigua conocida como tolteca. Mi madre era Rula, gran curandera, y para mi ser, testigo de milagros, no era nada extraordinario porque no conocía otra cosa. Crecí creyendo que todo es posible, pero lo que aprendí sobre los toltecas estaba lleno de superstición y mitología. Recuerdo haber visto supersticiones por todas partes y de adolescente empecé a rebelarme contra todas las mentiras que provienen de esta tradición. Aprendí a desafiarlo todo, hasta que determinadas experiencias me abrieron los ojos a la verdad. Entonces supe que lo que había aprendido de los viejos toltecas ya no era una teoría. Lo supe, pero no fui capaz de expresarlo con palabras. En este libro quiero explicarte algunas de las experiencias que cambiaron mi punto de vista por completo. Con cada experiencia comprendí algo que siempre había sido obvio, pero que yo nunca había visto antes. Quizás el modo en que voy a explicarte estas historias no sea exactamente tal y como sucedieron, pero es tal y como yo las percibo e intento explicármelas a mí mismo. Tal vez tú hayas experimentado momentos similares en los que comprendiste, igual que hice yo, que la mayor parte de lo que creemos no es la verdad. Siempre nos llegan oportunidades para percibir la verdad, y mi vida ha estado llena de ellos. Dejé pasar muchas de estas oportunidades, pero otras abrieron mis ojos espirituales y posibilitaron la transformación de mi vida. Una de esas oportunidades se me presentó al hacer una visita a mi abuelo cuando era un estudiante adolescente. Mi abuelo era lo que se denomina un viejo nahual, que es como un chamán. Tenía cerca de 90 años y la gente solía visitarlo solo para aprender.
solo para estar cerca de él. Mi abuelo me había estado enseñando desde que era un niño y trabajé duro durante toda mi vida a fin de ser lo bastante bueno para merecer su respeto. Bien, esta era una época en la que yo pretendía ser un intelectual y quería impresionar a mi abuelo con mis opiniones sobre todo lo que estaba aprendiendo en la escuela. Estaba listo para demostrarle a mi persona que más había influido en mi vida cuán inteligente era. Buena suerte. Fui a casa de mi abuelo y me recibió como siempre, con una gran sonrisa, con un amor inmenso. Empecé a explicarle mi punto de vista sobre todas las injusticias en el mundo, sobre la pobreza, sobre la violencia, sobre el conflicto entre el bien y lo que yo llamaba entonces el mal. Mi abuelo tenía mucha paciencia y escuchaba con mucha atención todo lo que le decía. Esto me animó a hablar todavía más, solo para impresionarlo. En un momento determinado, vi una pequeña sonrisa en su rostro. Ay, sabía que iba a pasar algo. No lo estaba impresionando en absoluto. Pensé, oh, se está burlando de mí. Él advirtió mi reacción y me miró directamente a los ojos. Bueno, Miguel, has aprendido unas teorías muy buenas, dijo, pero solo son teorías. Todo lo que me has explicado no es más que una historia. Eso no significa que sea verdad. Esto me hizo sentir un poco mal, por supuesto. De inmediato me lo tomé como algo personal e intenté defender mi punto de vista. Pero era demasiado tarde, porque entonces mi abuelo empezó a hablar. Me miró con una gran sonrisa y dijo, ¿sabes? En todo el mundo, la mayor parte de la gente cree que existe un gran conflicto entre el bien y el mal. Bien, esto no es verdad. Es cierto que existe un conflicto, pero este solo existe en la mente humana, no en el universo. No es verdad para las plantas ni para los animales. No es verdad para las estrellas ni para los árboles, ni para el resto de la naturaleza. Solo es verdad para los seres humanos. Y el conflicto que existe en la mente humana no es realmente entre el bien y el mal. El verdadero conflicto en nuestra mente se produce entre la verdad y lo que no es verdad, entre la verdad y las mentiras. El bien y el mal son el resultado de ese conflicto. Voy a volver a leer esa parte porque está muy profunda. El verdadero conflicto en nuestra mente se produce entre la verdad y lo que no es verdad, entre la verdad y las mentiras. El bien y el mal son el resultado de ese conflicto. El resultado de creer en la verdad es la bondad, el amor, la felicidad. Cuando vives tu vida en la verdad, te sientes bien y tu vida es maravillosa. El resultado de creer en las mentiras y defenderlas origina lo que tú llamas el mal, el fanatismo. Creer en las mentiras origina toda la injusticia, toda la violencia y el abuso, todo el sufrimiento, no solo en la sociedad, sino también en los individuos. El universo es tan sencillo como ser o no ser, pero los seres humanos lo complicamos todo. Lo que explicó mi abuelo tenía lógica y lo comprendí, pero no le creí. ¿Cómo podía ser que todo el conflicto en el mundo, todas las guerras, la violencia, la injusticia, fueran el resultado de algo tan simple? Sin lugar a dudas, tenía que ser algo más complicado que aquello.
Mi abuelo prosiguió: Miguel, en todo el drama que sufres en tu vida personal es el resultado de creer en mentiras, principalmente sobre ti. Y la primera mentira que crees es que no eres como eres, no eres tal como deberías ser. No eres lo bastante bueno, no eres perfecto. Nacemos perfectos, crecemos perfectos y nos moriremos perfectos, porque solo existe la perfección. Pero la gran mentira es que no eres perfecto, que nadie es perfecto. De modo que empiezas a buscar una imagen de la perfección que nunca podrás alcanzar. Nunca alcanzarás de ese modo la perfección, porque esa imagen es falsa, es una mentira, pero inviertes tu fe en esa mentira y después construyes una estructura completa de mentiras para sostenerla. En ese momento no me di cuenta de que mi abuelo me había brindado una gran oportunidad, algo tan sencillo como cobrar conciencia de que todo el drama de mi vida, todo el sufrimiento de mi vida, se producía porque creía en mentiras. ¿Ustedes han sentido alguna vez eso? ¿Habían pensado alguna vez eso? Todo el drama de mi vida, todo el sufrimiento, todo mi padecimiento, todo lo que me hace sentirme mal, estar triste, estar enojado, estar agüitado, todo se basa en que creo en puras mentiras. Y como nunca se nos había pensado eso, se nos había ocurrido pensar eso, entonces le creemos a las mentiras, sufrimos por ellas, nos enojamos por ellas, nos peleamos por ellas y entonces queremos resolver situaciones que no son ciertas, que son mentiras, cosas que solo existen en nuestra interpretación mental, pero no son reales. Pero como nosotros sí creemos que son reales, entonces no solo nos dejamos llevar por el engaño, permitimos que eso nos afecte emocionalmente y luego nos abocamos o nos enfocamos en cómo corregir eso que estoy viendo o que estoy creyendo que es y que me hace sufrir. Y lo cañón de todo es que es mentira, no es verdad. Todo me lo he inventado, todo me lo he creído, todo me lo he integrado y eso es lo que me está haciendo sufrir. A mí me gustaría, chicos, que cuando veamos cosas así que están dirigidas tan, tan enfocadas en cómo vivimos la vida, podamos tener lápiz y papel o pluma y papel y anotar en qué momentos de mi vida yo he sufrido o me he enojado o he peleado por algo que solamente estaba en mi cabeza, por algo que no era verdad. A mí me ha pasado un montón. eh, yo le llamaba a mi cuentista antes de leer este libro, hasta le tenía nombre porque era un aspecto del cuentista. Le llamaba la catastrófica. ¿Por qué? Porque no sé por qué programa, no sé por qué condicionamiento, yo tenía una mala reacción a que cuando algo se salía de lo común, de lo cotidiano, me empezaba a atacar la catastrófica y me empezaba a mandar pensamientos e historias de que algo estaba mal, de que, no sé, vamos a pensar un ejemplo, estábamos de vacaciones y mis hijos se iban a jugar a la playa
y se metían al mar y de repente yo ya no los veía. Entonces de repente yo decía, oye, pues se fueron a jugar, no sé, vamos a pensar que yo estaba en la alberca y pues vamos al mar y entonces agarraban, no sé, la pelota para irse a jugar a la playa y pasaban pues un buen rato y no venían. De la nada me atacaba la catastrófica. ¿Y si ya les pasó algo? ¿Y si ya alguno y si ya se ahogaron? ¿Y si nadie se dio cuenta? O sea, cosas que tú dices, a ver, o sea, ¿por qué? ¿Por qué te tienes que enfocar en pura tragedia y en puro drama? Entonces yo empezaba así como, no, es que ya se tardaron mucho, les pudo haber pasado algo, y pues inmediatamente ir a la playa, dizque a caminar, pero realmente a buscarlos, a ver que estuvieran bien, a que no les hubiera pasado nada. Entonces, todo ese rato en el que yo entraba en mi drama personal, todo era por estarle creyendo a la catastrófica que yo traía dentro, que si no regresaban rápido, no era porque se estaban divirtiendo, no era porque estaban haciendo amigos, no era porque habían encontrado a alguien con el que habían empezado a jugar y estaban muy divertidos o estaban entretenidos o los habían invitado a un partido de algo o a hacer algo. No, no, no. Eso ni siquiera se me ocurría. Nada que fuera lindo. Lo que se me ocurría siempre, lo que me ocurría en la mente, lo que me ocurría era pura visión de drama, de catástrofe, de ya algo pasó. Entonces, por supuesto que eso me agüitaba las vacaciones. O sea, o los quería tener conmigo, y les estoy hablando no de niños, grandes, adultos, o los quería tener conmigo. O sea, los únicos ratos en los que yo estaba en paz interior era cuando estaban aquí cerca, a la vista, porque si se me desaparecían, entonces pueden pasar tantas cosas en el mar que, bueno, entonces, de verdad, sufrir por, por mentiras es absurdo. Y desde que yo leí este libro, bueno, lo escuché por primera vez el audiolibro, empecé a decir, ¿cuántas veces, no nada más eso, cuántas veces le he echado pleito a mi marido por cosas que la catastrófica o algún otro aspecto de mi cuentista me vino a decir? ¿Cuántas veces me enojé con alguien o cuántas veces entré en conflicto conmigo misma por cosas que mi cuentista me decía, que esos contenidos mentales aparecían y yo me agarraba como si me subiera el camión de mosca, ¿no? O sea, va pasando y me agarro y me voy con él. Y te enredas y te enredas y te sigues. Y todo eso te envuelve en un estado de ser no dichoso, no pacífico, no pleno. Y todo es basado en mentiras, suposiciones, imaginaciones, conclusiones que uno saca por las interpretaciones que uno hace al percibir distorsionado. Qué locura, ¿no? Qué locura. Vamos a seguir. Aunque quería creer lo que mi abuelo me decía, solo conseguí fingirlo. Era algo tan lógico que le dije, oh, sí, abuelo, tienes razón. Estoy de acuerdo contigo. Pero estaba mintiendo. Había demasiadas mentiras en mi cabeza para aceptar algo tan sencillo como la verdad. Entonces mi abuelo me miró con mucha bondad y me respondió, Miguel, veo que estás haciendo un gran esfuerzo para impresionarme, para demostrarme que eres lo bastante bueno para mí y sientes la necesidad de hacer esto porque no eres lo bastante bueno para ti mismo. Claro, porque como nos sentimos afuera, creemos que nos ven adentro, perdón, como nos sentimos adentro, creemos que nos ven afuera, por supuesto. Ay, ahí me pilló. No supe por qué,
pero sentí como si me hubiese pillado en una mentira. Nunca me había dado cuenta de que mi abuelo conocía mis inseguridades, la manera en que me juzgaba a mí mismo y cómo me rechazaba, la culpa y la vergüenza que sentía. ¿Cómo sabía que estaba fingiendo ser lo que no era? El abuelo me sonrió de nuevo mientras me dijo, Miguel, todo lo que has aprendido en la escuela, todo lo que sabes sobre la vida, es solo conocimiento. ¿Cómo puedes saber si lo que crees sobre ti mismo es la verdad? Esa es una muy buena pregunta que habría que anotar. Primero, hacer una listita. ¿Qué es lo que yo creo de mí mismo? ¿Que soy qué? ¿Que me porto como? ¿Que soy capaz de qué? ¿Que no soy capaz de qué? Todo como mi autoconcepto, cómo me veo, cómo me considero, cómo me autopercibo. Y ya que haya terminado de escribir todas esas conceptos de mí mismo que yo tengo, de mí, entonces escribir al final, ¿cómo puedo saber si todo esto que creo de mí realmente lo es? O si me lo imagino, o si he estado distorsionando mi propia percepción que tengo de mí mismo por las historias que otros me han dicho, por lo que me ha dicho mi mamá, por lo que, cómo me trataban y lo que me decían en la escuela, por cómo me he relacionado con mis hermanos, con los adultos con los que yo he convivido, porque obviamente, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante en el libro, ellos a mí me han visto desde su pantalla mental, desde su interpretación y su percepción también distorsionada, muy personal. Entonces, alguien me ve como que soy escandaloso, porque así me percibe, porque eso tiene, ese programa tiene en su mente. Y va un día y me dice, oye, pero qué escandaloso eres, ¿eh? Y entonces me agarra en un momento en el que me lo tomo personal y digo, sí, ¿de verdad te parezco escandaloso? Y en ese momento integro en mi autoconcepto que soy una persona escandalosa y todavía le agrego y molesta, incomodo a los demás. ¿Por qué no podré ser más callado, más discreto, más mesurado? Y le acabo de comprar una opinión a alguien que me la dijo creyendo en su cuentista. Entonces ahora ya no nada más le creo a mi cuentista, le creo al cuentista del otro porque le otorgo la verdad. Y a partir de ese momento, en mi autoconcepto, integro un adjetivo más de los que ya traía yo, ¿no? Y bueno, la pregunta es muy interesante. ¿Cómo puedes saber si lo que crees sobre ti mismo es la verdad? En ese momento reaccioné y contesté, claro que conozco la verdad sobre mí mismo. Vivo conmigo cada día. Sé lo que soy. Mi abuelo se rió con ganas ante mi respuesta y me dijo, la verdad es que no tienes ni idea de lo que realmente eres, pero sabes lo que no eres. Has estado practicando lo que no eres durante tanto tiempo que realmente te crees que tu imagen es lo que eres. Has invertido tu fe en todas esas mentiras que te crees sobre ti mismo. Es una historia, pero no es la verdad. Miguel, lo que te hace poderoso es tu fe. La fe es el poder de la creación que tenemos todos los seres humanos y no tiene nada que ver con la religión. La fe es el resultado de un acuerdo. Cuando estás de acuerdo en creer en algo sin dudarlo, empleas tu fe. Si no tienes dudas sobre lo que crees, entonces para ti es la verdad
aun cuando tal vez sea realmente una mentira. Tu fe es tan poderosa que si crees que no eres lo bastante bueno, entonces no eres lo bastante bueno. Si crees que fracasarás, fracasarás, porque ese es el poder y la magia de tu fe. Como te he dicho antes, sufres porque crees en mentiras. Es así de sencillo. La humanidad es como es porque colectivamente creemos en muchas mentiras. Los seres humanos hemos cargado con esas mentiras durante miles de años y reaccionamos ante ellas con odio, con enfado, con violencia, pero no son más que mentiras. Yo me estaba preguntando, entonces, ¿cómo podemos conocer la verdad? Antes de darme tiempo a hacer la pregunta en voz alta, mi abuelo la contestó. La verdad necesita ser experimentada. Los seres humanos tenemos la necesidad de describir, de explicar, de expresar lo que percibimos. Pero cuando experimentamos la verdad, no existen palabras para describirla. Quien quiera que proclame, esta es la verdad, está mintiendo incluso sin saberlo. Podemos percibir la verdad con nuestros sentimientos, pero tan pronto como intentamos describirla con palabras, las distorsionamos y deja de ser la verdad. Aquí el problema, muchachos, es que no sabemos sentir a nuestros sentimientos, no sabemos conectarnos con nuestros sentimientos. Por eso, a veces nos parece tan difícil percibir la verdad, porque la verdad se percibe desde lo que uno siente, no desde lo que uno piensa. Entonces, una práctica que tendríamos que empezar a hacer para poder distinguir cuándo lo que aparece en mi percepción es real y cuándo es mentira, es tener la capacidad de sentir, no nada más de pensar. Si lo que estoy viendo o lo que estoy percibiendo me llega por la vía del corazón, me llega por la vía de la emoción y del sentimiento, entonces podré distinguir si es verdad o si es mentira. Pero cuando lo que yo percibo me llega por la vía del razonamiento, entonces ni siquiera me voy a dar cuenta si es verdad o si es mentira, porque ya entré en el juego del cuentista y no acostumbro cuestionar lo que mi mente me manda. ¿Ok? Esa es nuestra historia. Es una proyección que se basa en una realidad que solo es verdadera para nosotros, pero aún así intentamos poner nuestra experiencia en palabras. Y esto realmente es algo, aquí no está bien puesto, y esto realmente es algo maravilloso. Es el mayor arte de cada ser humano. El abuelo se dio cuenta de que lo que acababa de decir no me había quedado claro. Esto que dice ahorita, lo que viene, híjole, escúchenlo con muchísima atención. Miguel, si eres un artista, un pintor, intentas expresar lo que percibes a través de tu arte. Quizá lo que pintes no explique exactamente lo que percibes, pero se acerca lo bastante como para recordarte lo que percibes. Bien, ahora imagina que eres muy afortunado y eres amigo de Pablo Picasso. Como Picasso te quiere, decide hacer un retrato tuyo. Tú posas para él y tras muchos días finalmente te enseña su retrato. Picasso, ¿eh? O sea, imagínate tú pintado por Picasso. Digo, espero que más o menos conozcan el estilo de Picasso, que es surrealista. Entonces tú dirás, este no soy yo.
Y Picasso te dirá, claro que eres tú, así es como yo te veo. Para Picasso esto es verdad, está expresando lo que él está percibiendo, pero tú por tu parte dirás, yo no tengo ese aspecto. Bien, todos los seres humanos somos iguales a Picasso. Todo ser humano es un cuentista, un narrador de cuentos, lo que significa que todo ser humano es un artista. O sea, nosotros al expresarnos, al hablar, al comunicarnos, queremos expresar cómo vemos las cosas, así como Picasso a la hora de pintar quiere expresar él cómo ve a su modelo. Picasso es un artista y pone en un lienzo su versión de cómo ve a algo que le está percibiendo, más bien de cómo percibe a algo que le está viendo. Todos nosotros hacemos lo mismo, no necesariamente con la pintura. Cuando hablamos con alguien, cuando yo te cuento algo, trato de expresar, así como Picasso lo hace en un lienzo, pintando, yo trato de expresar, platicando, cómo percibo aquello de lo que yo te estoy hablando. Entonces también soy un cuentista, pero probablemente lo que yo te estoy diciendo no es exactamente como yo lo estoy percibiendo. Así como lo que pinta Picasso no es exactamente como se ve la persona a la que él está pintando. Lo más interesante es que todo se complica, porque yo te explico lo que yo percibo. Ahora, tú entiendes lo que percibes de lo que yo te estoy explicando. Y cuando decimos percibo, ahí ya viene una distorsión. Entonces es distorsión sobre distorsión. Sí, es una locura. ¿Dónde voy? Todo ser humano es un cuentista, un narrador de cuentos, lo que significa que todo ser humano es un artista. Lo que Picasso hace con los colores, nosotros lo hacemos con las palabras. Los seres humanos somos testigos de todo lo que pasa en nuestro interior y a nuestro alrededor, y utilizamos las palabras para hacer un retrato de lo que presenciamos. Los seres humanos inventamos historias sobre todas las cosas que percibimos, y del mismo modo que Picasso, distorsionamos la verdad. Pero para nosotros es la verdad. Por supuesto, el modo en el que expresamos nuestra distorsión puede ser algo con que otras personas disfruten, como el arte de Picasso, que es muy valorado por muchas personas. Pero ¿qué tal cuando tú estás discutiendo con alguien y tú estás muy intenso defendiendo tu punto de vista, diciendo, no, es que yo no te dije que a tal hora nos veíamos? Y la otra persona te dice, claro que me lo dijiste. Es más, me dijiste a tal hora porque yo voy a estar en no sé qué y apenas si me da tiempo. Y entonces tú dices, claro que no, yo no te pude haber dicho eso. Y entonces cada uno está montado en su macho. Ambas personas están tratando de describir lo que aparece en su pantalla mental, su percepción distorsionada de lo que te acuerdas, de lo que te quedó, que tú dijiste o que yo te dije, y luego más bien lo que tú entendiste. Entonces, cuando discutimos con alguien, muchachos, es como si hubiera dos pintores. Ahora imagínate que alguien le dice que Picasso pinta el retrato, pero Dalí también es su amigo y Dalí también pinta el retrato. Y ahora tenemos dos versiones de una misma persona. Ninguna de ellas está expresando de verdad cómo es la persona. Los dos están pintando, según su versión, cómo ven a la persona.
ahora imagínate que Dalí y Picasso se ponen a discutir entre ellos de por qué es mentira cómo tú estás pintando a la persona y como yo la pinté, el cuadro que yo hice, ese sí es verdad. Sí es de locos, ¿no? Porque ninguno de los dos realmente expresó cómo es la persona realmente, pero los dos están completamente convencidos de que sí, que así es, porque así es como la ven. Entonces, así es como convivimos todos con todos. Así es como nos relacionamos todos con todos. Cada quien viendo su propia historia, cada quien contando su historia a su modo y tratando de coincidir al vivir juntos o al pasar tiempo juntos o al hacer proyectos juntos o al querer hacer cosas juntos, pero cada quien desde su cuento personal. Bueno, yo desde que empecé a oír esto, empecé a ya no intenciar tanto en las discusiones, porque empecé a cuestionarme a mí misma si de veras era como yo lo veía, o por lo menos yo ya me peleaba con Raúl diciendo, bueno, como yo lo veo es así, ¿no? Por lo menos. Bueno, seguimos. Todos los seres humanos crean su historia en su único punto de vista. ¿Por qué hacer el intento de imponer tu historia a otras personas cuando para ellas tu historia no es verdad? Cuando comprendes eso, ya no sientes la necesidad de defender lo que crees. No es importante tener razón o hacer que otras personas estén equivocadas. Es absurdo. En lugar de ello, ves que cada persona es un artista, un cuentista. Sabes que cualquier cosa en que crean los demás no es más que su punto de vista, no tiene nada que ver contigo. Y aquí también eso está bien cañón, porque cuando uno es jarrito de Guadalajara, cuando nos ponemos el saco, nos ofendemos, nos tomamos personal lo que otras personas digan, la verdad es que es cuando nos están contando su historia de nosotros, su opinión de nosotros, sus comentarios acerca de nosotros, que no es más que su forma de querer expresar lo que ellos están percibiendo desde su muy particular punto de vista, distorsionado normalmente, y nosotros tomar ese punto de vista, ese cuento que nos están diciendo a nosotros y nos lo ponemos. Y aparte nos ofendemos y nos enojamos. ¿Y cómo es posible que fulanita me haya dicho que ese color de suéter no me queda, que me hace ver muy pálida? O sea, pues, ¿qué se está pensando fulanita? Ni que ella se vistiera con el mejor gusto del mundo. Pero cuando vea fulanita, es más, ya no me voy a poner ese suéter para no darle la razón, me voy a poner el otro. Pero en cuanto la vea, voy a ver qué le queda mal a ella para decirle sus verdades, porque no se vale tal, o sea, y entonces ahí ya nos perdimos y estamos completamente enganchados con las mentiras que nos cuenta el cuentista relacionado a los cuentos del otro cuentista que vino y nos contó. Así es como de locos. Bueno, había querido impresionar a mi abuelo, pero una vez más me impresionó él a mí. Tenía mucho respeto por mis mayores. Más adelante en la vida, comprendí aquella sonrisa en el rostro de mi abuelo. No se había estado burlando de mí. Lo que él hizo al sonreír fue que yo le recordé un tiempo en el que, igual que yo, había intentado impresionar a sus mayores. Tras esta conversación con mi abuelo, sentí la necesidad de encontrarle un sentido a las cosas. Quería entender mi vida personal y descubrir en qué momento empecé a invertir mi fe en mentiras. No resultó fácil. Tardé años en digerir aquella conversación. Verme en el momento presente, ver lo que creía, no era ni tan obvio ni tan fácil de abandonar.
pero quería respuestas, porque así es mi naturaleza. Necesitaba saber, y mi único punto de referencia eran mis recuerdos. Puntos para reflexionar. ¿Alguien quiere leer los puntos para reflexionar? Mientras alguien se decide, leo el comentario que nos hace Susi. Dice, les comparto que una terapeuta me daba esta frase para bajar las barreras. Interesante tu punto de vista de mi interesante punto de vista. Y así me calmaba. Ese es un enunciado extraordinario de Access Consciousness. Y sí, y empezar a usar esos enunciados realmente nos hacen romper, por lo menos romper el programa de simplemente creer y engancharme y no cuestionar y tomarme las cosas personal y luego ahora yo echar lo mío y entrar en conflicto con alguien. De verdad, ese, hasta donde yo me acuerdo, Susi, ese enunciado era así como cuando alguien está diciendo algo que a ti no te checa mucho, puedes, uno, entrar en discusión con esa persona para tratar de convencerlo de que lo que él está diciendo no es verdad y que las cosas son como ahora tú le vas a explicar que son verdad, o te puedes sentir mal por lo que te está diciendo y quedarte callada como o tomándotelo personal, o sintiéndote ofendido, o simplemente empezando a odiar a la persona porque opina o habla distinto que tú, o hacernos conscientes que solamente está tratando de expresar cómo él está percibiendo las cosas, es decir, su punto de vista. Y por otro lado, que a mí eso me está produciendo me está dando un significado, me está llevando a interpretar algo relacionado a lo que él me está diciendo. Pero las dos cosas son interesantes puntos de vista. Y cuando uno dice interesante, entonces también es muy interesante, porque no le estamos poniendo acertado punto de vista, equivocado punto de vista, correcto punto de vista o incorrecto punto de vista. No, no tenemos que calificar si está bien o si está mal, porque ahí entraría nuestra ponderación, o sea, nuestra opinión de si está bien o está mal. Aquí el punto simplemente es decir, interesante punto de vista. Ni le estoy diciendo que está bien ni que está mal, simplemente estoy reconociendo que estás expresando la forma en la que tú ves las cosas. Ni bien ni mal. Ni te creo, ni te descreo. Ni me molesta, ni me conviene, ni me gusta. Solo un interesante punto de vista. Y reconozco que también yo tengo un interesante punto de vista. Muy interesante todo esa manera de plantear, Susi. Muchas gracias por el aporte. ¿Alguien se apunta para leer los puntos para reflexionar, para terminar el capítulo de hoy? Yo, Rocío. Eso, Pati, muchas gracias. Adelante, mi guayabita. Vamos, puntos para reflexionar. Existe un conflicto en la mente humana entre la verdad y lo que no es verdad, entre la verdad y las mentiras. El resultado de creer en la verdad es la bondad, el amor, la felicidad. El resultado de creer y defender las mentiras es la injusticia y el sufrimiento, no solo en la sociedad, sino también en los individuos. Todo el drama que sufrimos los seres humanos es el resultado de creer en mentiras, principalmente sobre nosotros mismos. La primera mentira que creemos es no soy. No soy como debería ser. No soy perfecto. La verdad es que todo ser humano ha nacido perfecto porque solo existe la perfección. Los seres humanos no tenemos ni idea de lo que realmente somos, pero sabemos lo que no somos. Creamos una imagen de perfección, una historia sobre lo que deberíamos ser y empezamos a buscar una falsa imagen.
La imagen es una mentira, pero invertimos nuestra fe en ella. Después construimos toda una estructura de mentiras para sostenerla, inundando por el deseo de Asiria. No, te saltaste una hojita, mi No, Pati. sí, perdón. La fe es una fuerza poderosa en los seres humanos. Si depositamos nuestra fe en una mentira, esa mentira se convierte en verdad para nosotros. Si creemos que no somos lo bastante buenos, entonces así se hará. No somos lo bastante buenos. Si creemos que fracasaremos, lo haremos porque ese es el poder y la magia de nuestra fe. Los seres humanos podemos percibir la verdad con nuestros sentimientos, pero cuando intentamos descubrir la verdad, solo somos capaces de explicar una historia que distorsionamos con nuestra palabra. La historia puede ser verdadera para nosotros, pero eso no significa que sea verdad para alguien más. Todos los seres humanos somos unos cuentistas que tenemos un punto de vista propio. Cuando comprendemos esto, dejamos de sentir la necesidad de imponer nuestra historia a los demás o de defender lo que creemos. En lugar de ello, consideramos que todos somos unos artistas con el derecho a crear nuestro arte propio. Sí. Gracias, Pati. Es un gusto. Y así, queridos amigos, este capítulo yo creo que a lo que nos lleva, no sé ustedes qué piensen, pero es como a empezar a relajarnos un poco, a dejar de querer tener la razón, a dejar de querer pelear por imponer nuestra verdad a los demás, a dejar de querer que los demás piensen como nosotros pensamos, a dejar de querer que nuestros hijos sean como nosotros decimos que tienen que ser, que hagan lo que nosotros decimos, que el mundo nos dé la razón y que además nos obedezca, que siga lo que nosotros decimos que es, porque eso es lo correcto. Aquí lo que nos ofrece este capítulo es el entendimiento de que todos somos artistas porque lo que vemos a la hora de comunicarnos con los demás, lo expresamos, lo podemos expresar pintando, como en el caso del ejemplo que dio, o lo podemos expresar hablando, explicándolo. Y que seamos conscientes de que cuando yo explico, yo expreso cómo veo lo que veo, cómo percibo lo que veo, entendiendo y siendo conscientes, y eso es lo más cañón, siendo conscientes de que lo que yo estoy expresando es mi verdad, es como yo estoy percibiendo las cosas, pero no necesariamente cómo son las cosas, ¿sí? Y que cuando alguien me dice algo a mí es cómo él está percibiendo las cosas, pero no necesariamente cómo son las cosas. De esa manera, ni yo le quiero imponer mi visión del mundo a los demás, ni dejo que los demás me impongan su visión del mundo. Y muy importante este tema de la fe, de que cuando yo creo en algo con fe, ese algo se va a convertir en mi verdad. Ahora, cuando hablamos de nuestra situación financiera, de la abundancia o no abundancia que hay en mi vida, también tenemos que ser conscientes de que esa abundancia es como yo o falta de abundancia, es como yo estoy expresando lo que percibo de la vida. Si yo percibo que en la vida hay injusticias, hay escasez, hay inequidad, que la vida es un valle de lágrimas en el que solo venimos a sufrir y a llorar, que la vida
no nos da lo que nosotros merecemos, que la gente no nos reconoce, que el ingreso que generamos no es suficiente, que el dinero no alcanza para nada, que todo lo que entra se va antes siquiera de que lo puedas contar, que ahorrar es algo súper difícil, que invertir es algo en lo que la gente solo pierde su dinero porque es más apostar que poner tu dinero a trabajar para ti. Cuando todo eso que les estoy diciendo son conocimientos, conocimientos que por alguna razón tenemos, creencias, porque alguien nos la dijo, porque lo leímos, porque lo fuimos aprendiendo, por el ejemplo que alguien nos ponía, o por las pláticas que escuchábamos, o por los eventos que vivimos y las conclusiones a las que llegamos en esos eventos. Entonces, todos esos conocimientos barra creencias se quedaron dentro de nosotros como parte del guión de la historia que yo tengo y que describe al mundo. Una historia que me dice que el mundo es así, que la vida es así, que el dinero es esto, que las personas son esto, que yo soy tal, que esto se puede, que esto no se puede. Esa historia es como, es como el modelo que Picasso pintaba. O sea, así yo lo estoy viendo. Y cuando hablo, y solo habría que escucharnos, que poner un poco de atención al escucharnos, más bien poner un poco de atención cuando hablamos. Cuando yo hablo, expreso cómo percibo esa historia que hay en mi mente, que según yo es la verdad, que según yo es lo que es, porque eso lo he tenido durante toda mi vida y estoy convencido de que como yo veo las cosas, así son. Entonces, a veces uno no sabe qué tienen sus contenidos mentales, cómo percibo la vida, cómo percibo al sexo opuesto, cómo percibo a los mayores, cómo percibo a los niños, cómo percibo a la autoridad, cómo percibo a los ricos, cómo percibo a los pobres. No sé, no me he puesto a pensar qué creo de ellos, pero solo necesito hablar de ellos para saber qué es lo que hay ahí. Y entonces, obviamente, como es mi verdad y tengo fe en eso porque lo creo, porque es parte de la historia que me cuento, se termina convirtiendo de verdad en mi verdad. Hay una persona que yo conozco aquí, que ella tiene un rollo fuerte en el que ella se percibe a sí misma como ser excluida. De todo la excluyen, según ella. En todo no la toman en cuenta, no escuchan lo que ella dice, no consideran sus opiniones. Esa es la historia que ella se cuenta. Eso es lo que aparece en su pantalla mental, en sus contenidos mentales. No lo cuestiona, lo cree. Y por supuesto es increíble cómo las cosas se acomodan de tal manera ya en el día a día que termina siendo excluida. O sea, que de verdad yo me sorprendo porque yo no participo mucho en ciertas cosas, pero observo. Entonces yo he estado platicando con ella me cuenta ese drama de su vida, yo la escucho y digo, wow, o sea, cómo de verdad, qué triste ha de ser vivir una vida en la que tú sientes que nadie te tome en cuenta, que no importas, que eres un cero a la izquierda. Esta persona se enferma de COVID, se pone malísima y de verdad las cosas se sincronizan de tal manera que nadie se entera de que se enfermó y nadie ve por ella. Y entonces aparece una semana después en un estado lamentable de verdad, o sea,
que tú la veías con la boca llena de fuegos, de las fiebres que tuvo, en el que sale en su coche todavía enferma al súper. Y yo le digo, a ver, ¿por qué si estás tan mal sales? ¿Por qué no me mandas un mensaje de, porfis, te encargo esto? Porque yo sé que la vida es así, porque yo sé que yo no cuento, porque no importa si me estoy muriendo, nadie va a ver por mí, nadie me va a echar de menos. De verdad, para mí era así como, no puede ser que llegues a ese extremo de creación de una realidad en la que verdaderamente eres una víctima. Pero es que ella se siente en su mente, en su historia, en su cuento, su personaje es una víctima. Entonces, muchachos, ahora sí que por salud mental, por sobrevivencia, por amor a nosotros mismos, vamos a revisar durante esta semana qué hay en mi contenido. Empecemos por nuestro autoconcepto. Vamos primero, lo primero y lo más importante es, ¿quién creo que soy yo? ¿Qué creo que soy? ¿Qué creo que merezco? ¿Qué creo que puedo? ¿Qué creo que no merezco? ¿Qué creo que no puedo? ¿Cómo creo que me relaciono con los demás? ¿Quién soy para los demás? ¿Qué, cuál es mi rol o cuál es mi papel en mi familia? ¿Cuál es mi rol o mi papel en mi escuela o en mi trabajo o en mi negocio, con mi entorno? Y entonces vamos a ponerlo en blanco y negro, en un papelito. Y agreguen el tema financiero, pero yo ahorita les diría, vámonos al autoconcepto primero, porque el autoconcepto lo define todo. Después vamos a las áreas de nuestra vida y podemos pasar al dinero, pero de verdad, enfóquense en yo, quién soy yo, mi autoconcepto, porque todo eso que va a salir, muchachos, es lo que yo creo de mí, como yo me veo a mí. O sea, yo soy Picasso y me estoy pintando cómo me veo. Me veo rechonchito, me veo avejentado, me veo traqueteado, me veo bien listo, me veo medio babas, o sea, describámonos. Y eso que salga, entendamos que es cómo interpreto que soy, pero entendiendo que toda interpretación está distorsionada. Y entonces empecemos a definir, o primero hacerme consciente que si yo tengo fe, es decir, si creo que eso que yo estoy poniendo es verdad, pues así va a ser, eso voy a proyectar, así me voy a manifestar en la vida y de regreso voy a obtener el reflejo correspondiente. Entonces, si queremos cambiar algo, si queremos mejorar algo, no puede partir del retrato ya pintado, tiene que partir de la percepción interna que yo tengo. Y esta es nuestra oportunidad para creer o dejar de creer lo que yo quiera, entendiendo que el que yo diga, no, pues yo no soy, yo ya no estoy traqueteado, y luego yo diga, no, es que estoy súper bien, no es que yo solo me haga el loco o me quiera dar por mi lado, es que quiero cambiar el guión, que estoy dispuesto a dejar de creer lo que no quiero vivir y que estoy listo para empezar a poner en mi historia, en mis cuentos que yo me cuento, lo que sí quiero vivir. Y si he estado creyendo una mentira durante tanto tiempo, ¿por qué mejor no me pongo otra versión? Una que me guste más. Porque si me la creo,
entonces la puedo experimentar, ¿ok? Pues a mí me parece extraordinario el planteamiento que nos hace Miguel Ruiz en este capítulo. Después, el que sigue es la mentira de nuestra imperfección. Ese está bien fuerte también. No se adelanten para que no les dé flojera entrar a la reunión. Vamos a seguir leyendo juntos y pues vamos a seguir elaborando juntos. ¿Alguien quiere compartir qué le queda? ¿Qué 20 le cayó? ¿Qué no le checó? Cualquier cosa de esto que hoy leímos y que pues que nos presenta una oportunidad bien interesante de replantearnos nuestras historias, nuestros cuentos personales que nos contamos. Marco, ¿algo que opinar? Silvia, Susi, Adri, Patti, Raúl, Leonor, Tania. Bueno, ya dije a Connie, solo me falta. A ver, yo, Rocío, Sí, mi Patti. mira, yo creo que dentro de lo que es la aportación que la otra chica mencionó sobre lo que es las barras de Access, en lo particular yo siento que a mí me ayuda a centrarme precisamente en ser consciente de lo que no soy y sobre todo aceptar lo que no soy y aceptar la opinión de otras personas diciendo ese enunciado, interesante punto de vista, porque de ahí ni te inclinas a un lado ni te inclinas al otro, siendo consciente un 100%. Y creo que eso te ayuda mucho precisamente a salirte de esas historias que compras y de las historias que tú mismo haces. Correcto, correcto. Por eso yo creo que es un gran aporte el que nos hace Susi, porque tener como crearnos ese hábito de no juzgar, de no etiquetar, de no tomarnos personal nada y simplemente decir, interesante tu punto de vista, de mi interesante punto de vista. O sea, y ahí pues hacemos tan válido lo que tú dices y lo que tú piensas como lo que yo digo y lo que yo pienso, porque es mandarle a nuestra mente el mensaje de que pues nada es verdad y nada es mentira, solo son nuestros puntos de vista y ya. Así es. Y como Así tú es. dices, y eso nos deja en paz a todos, ¿no? Es correcto. Muy bien, pues hagámonos la propuesta de utilizar este enunciado durante esta semana a ver qué pasa. Y la próxima semana nos compartimos qué me hizo sentir en esta semana, además de revisar mi autoconcepto, cada vez que yo me encuentre en una situación en la que hay una conflicto de algo o no resonar con algo o simplemente no coincidir en algo, en lugar de engancharme o querer ganar o querer decir mi verdad es la verdadera verdad o querer descalificar a otro, simplemente reconocer que así como Picasso pintar de tal forma el retrato de alguien y Dalí lo puede pintar de otra forma y otro pintor lo puede pintar de otra forma y todos simplemente están expresando su arte, pues en el mundo todos expresamos nuestro interesante punto de vista sobre la historia que nos estamos contando y que ese es que cada quien tiene su verdad y al expresar, al relacionarse con los demás, expresa su verdad y que es válido. Eso, te iba a decir que todos son válidos, ¿no? Todas las verdades de cada quien, todos son válidos. Son diferentes Correcto, puntos de vista, pero correcto. al final de cuentas son válidos. Porque además lo que aparece en nuestro cuento tiene que ver con todo lo otro que ya tengamos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy yo
a cuestionar qué cuento se cuenta una persona si yo soy consciente de que tanto esa persona como yo, como cualquier otro, nos contamos el cuento en función de todo lo que ya traemos previo, de todos los conocimientos previos, de todas las creencias, de todas las experiencias. Entonces, por supuesto, alguien puede, cuando ve una araña, pegar de gritos y ponerse histérico, y otro puede tomarlo con la mano y amorosamente sacarla del lugar. Y entonces tú dices, a ver, ¿quién es el que está bien y quién es el que está mal? ¿El loco que grita porque ve una araña o el loco que agarra la araña con la mano? Aquí es qué, qué historia se está contando cada uno acerca de la araña. O sea, ¿qué le aparece? A uno, al que pega de gritos, le aparece como el monstruo peludo enorme que lo va a comer, y al otro le aparece como la criatura adorable de la naturaleza que hay que respetar y volver a llevar a su entorno, ¿no? Ahora, el tema es por qué cada uno de esos tiene esa versión o esa percepción tan distinta. Pues a lo mejor tiene que ver porque el que grita tuvo una mamá que en cuanto veía las arañas se ponía a gritar y simplemente le enseñó que cuando ves una araña gritas y te aterras. Y el otro probablemente vivió en la naturaleza y tuvo a alguien amante de la naturaleza y amante de los bichitos, y no solo no los mata ni se pone verde, sino que hasta los observa y los categoriza. Entonces, siempre hay una razón de por qué observamos las cosas como las observamos, las interpretamos como las interpretamos, y eso nos lleva a reaccionar como reaccionamos o a responder como respondemos. Y donde uno entra en paz con la vida, porque eso es lo más maravilloso de poder integrar este conocimiento, muchachos, es que entonces ya vives en paz con las opiniones y con lo que hace cada quien y lo que dice cada quien. Por algo lo dirá, por algo hará lo que hace. Es que se paró en doble fila y cómo es posible que está pensando. En su historia se vale. ¿Por qué? Nadie sabe, pero en su historia se vale. Y no lo vamos a educar, ¿verdad? Y lo que sí podemos hacer al enfrentarlo es quererle imponer nuestra verdad. No se vale que se haga eso, pero si lo hizo es porque en su historia sí se vale. Llega a ser algo bastante más complejo de lo muy simple, pero de verdad ultra liberador y pacificador. Bueno, muchachones, pues casi las 9. Eh, a mí me encantó este capítulo, espero que a ustedes también. Sí. Nos vemos dentro de una semana a las 7:30 para seguir con la lectura. Yo les diría, no se queden nada más con el capítulo, llévenlo a la vida, háganlo vida, revisen su autoconcepto y hagamos la repetición del interesante tu punto de vista, de mi interesante punto de vista, para que entendamos y sintamos que tan válido es tu punto de vista como el mío y que los dos son interesantes, ni bueno ni malo, interesantes y válidos. ¿Va? Muchas gracias a todos. Nos vamos despidiendo. No veo más manitas alzadas ni intenciones de compartir. Entonces, o todos estamos de acuerdo y nuestro cuentista nos está contando lo mismo de que sí es cierto y está bien, o ya se me quedaron dormidos, lo cual también está bien. Yo, Rosy, Bueno, yo, Rosy, yo, Rosy, sí, yo, sí, sí, Rosy. sí, sí, hermosita, sí, dime, Angie, dime, Bueno, cuenta. yo, muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que me ha despertado esa percepción hasta de captar a la gente cuando está en esa línea y la percibo perfecto, que es cuando dice, es que yo le estoy diciendo al hijo que haga esto. Y yo sí, pero como tú dices, ¿no? Entonces, a ver, espera, o sea, ¿cuál es? O al esposo, y lo percibo perfecto. Entonces es algo que a lo mejor también yo lo traía tan adentro que hoy lo percibo y lo puedo, lo puedo palpar y puedo estar checando efectivamente esto de la verdad. A mí me ha quedado
bueno, no sabes, o sea, lo he tenido que trabajar durante toda esta Claro. semana. Muchísimas gracias, o sea, Maravilloso. y mira que soy como, se puede decir que muy espiritual o algo así, o sea, bueno, tengo mi religión, pero no, o sea, ahorita lo capto perfecto. Y había leído el libro y no había captado lo que hoy estoy captando perfectamente, ¿no? Entonces, Buenísimo. Quiere decir que estás lista para poder distinguir verdades todavía más allá de las aparentes. Ujú. gracias, Rosy. Al contrario, Y quería preguntarte si existe un cuestionario de esto que nos comentabas de hacernos las preguntas de quién creo como soy, cómo creo que me relaciono con las personas. ¿Existe algo así o no los cuestionamos nosotros? mira, yo te diría que empieces por hacerte tus propias preguntas, las que te vayan surgiendo. Yo en Ujú. algún momento en Querétaro di un taller que es La ciencia de creer y crear con conciencia, y si mal no recuerdo tenía una serie de preguntas para el autoconcepto. Déjame, me echo un clavado, veo qué me encuentro y se los pongo en el grupo de WhatsApp, ¿te parece? Gracias, muchas gracias, Rosy. Muchas gracias a todos. Que pasen Al linda noche. contrario, muchas gracias por Buenas noches, compartir. Sonia. Buenas noches a todos y muchas gracias. La verdad Gracias. es que sí, es transformador todo esto si lo llevamos a la vida. No dejen de hacerlo porque de verdad vale mucho la pena. Ok. Bueno, Gracias, Rosy. besos, Siguen besos y cayendo. abrazos. Gracias. Al contrario, saludos a todos. Bye Buenas bye. noches. Buenas Bye. noches.